Lo que vamos a ver en esta mañana, nuestro texto es Lucas 19, 45 al 46, 45 en adelante, y lo que vamos a ver es Jesús expulsando entonces a gente del templo, gente que estaba haciendo algo en particular. Vamos a hacer el énfasis de nuestra lección en esta mañana en la palabra templo. Vamos a ver cómo es que Jesús, cómo se refirió acerca del templo, qué es lo que él hizo en el templo. Y lo que vamos a ver, hermano, en realidad es muy interesante, puesto que todavía, en el tiempo de Jesús, y como alrededor de poco más de 40 años después, el templo construido por Herodes el Grande, existió. ¿Y cuál era el uso? En el templo se hacían los sacrificios. El templo era un lugar muy grande, más grande que el templo que hizo Salomón. No se olvide que en realidad Dios siempre quiso morar con el hombre. Desde el Edén, Dios mostró su voluntad al estar con el hombre, de querer tener comunión o compañerismo con el hombre. Pero ¿qué es lo que lo echó a perder? Fue el pecado lo que lo echó a perder. El pecado de Adán y Eva. Se rompió la comunión entonces. Pero de inmediato Dios hizo un sacrificio. Un animal fue sacrificado y su sangre fue para cubrir el pecado y su piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Más adelante se construyó el tabernáculo, un lugar que estaba cercado con bases de plata y madera, y había entonces un pequeño patio y había un lugar llamado lugar santo, el lugar santísimo. Era un símbolo de la presencia de Dios entonces en medio del hombre, Israel. Luego Salomón construye el templo. Y tú recordarás ese tiempo, pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Más adelante se reconstruye un templo, el templo de Zorobabel. No era muy grande, pero Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús cuando niño, hizo el templo para congraciarse con los judíos. Y es muy interesante que el templo, hasta el tiempo de Jesús, ya tenía 46 años que lo estaban construyendo. Y todavía siguieron construyendo y al ratito lo destruyeron. Los romanos, el 70 después de Cristo, entraron a Jerusalén y destruyeron el templo. Hoy por hoy no necesitamos un lugar, o sea, el templo en la Biblia, el templo del Espíritu Santo es la iglesia, eres tú, hermano. Dice la Biblia que ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Tal vez tú dices, hermano, yo no pecaría jamás dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia sí se puede pecar, un ratito. En realidad, ¿estás hablando del templo? ¿Estás hablando del edificio? No, tú eres el templo del Espíritu Santo. Apenas tú pones tu fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Entonces, tu cuerpo ha sido comprado por precio. Y el Espíritu Santo, entonces, morando en ti, te ha sellado, te da la certeza de la salvación, y por eso ahora el edificio, si quieres hablar del templo como el edificio, la iglesia, voy a la iglesia, has venido esta mañana y has dicho a la persona de la que te despediste, ¿a dónde vas? Te preguntaron, voy a la iglesia. No, la iglesia somos los creyentes. Estás hablando del edificio, estás hablando del local, estás hablando del lugar en el que nos reunimos, también la gente lo llama templo. Pero si te das cuenta, en el Nuevo Testamento, la gente se reunía en casas. El templo estaba en Jerusalén, pero la iglesia se extendió por el mundo conocido. ¿Y sabes dónde se reunían? Te va a sorprender, se reunían en casa los hermanos. Puedes leer más de una de las epístolas, Pablo saludando al hermano fulano y a la iglesia que se reúne en su casa. No había un templo. El primer edificio Dura Europa se construyó en el siglo III después de Cristo. Ya después fueron construyéndose esos edificios grandes, basílicas, catedrales, pero en realidad, según la Biblia, el lugar de reunión es donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él en medio. La iglesia son los creyentes. El lugar de reunión, si quieres llamarlo, entonces, ya, pues bien, templo, ese es el nombre entonces que vamos a usar, pero mira lo que pasa aquí en el templo. El templo era el lugar donde la gente, en el tiempo de Jesús, iba a orar. El templo era el lugar donde iban a hacer sacrificios. El templo era el lugar donde la gente venía y buscaba a Dios, buscaba conocer a Dios. Todos esos
ese templo físico y esos sacrificios, todo eso ya no es necesario gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por eso ya no necesitamos esos sacrificios. ¿Sabes por qué se hacían esos sacrificios? Estaban esperando la venida de Cristo, el sacrificio perfecto. Por eso no hacemos sacrificios. Cristo es el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero respecto al templo, es interesante cómo habló Jesús acerca del templo. Él dijo del templo, mi casa. Él dijo acerca del templo entonces, ¿qué se debía hacer allí? Y nosotros vamos a ver 3 cosas que Jesús hizo en el templo, cosas que la iglesia hizo en el pasado y que nosotros al venir aquí a la iglesia, aunque no es el templo, es el local, también vamos a hacer. Específicamente, orar es lo que vamos a hacer, enseñar o escuchar la palabra de Dios y por supuesto vamos a usar este lugar para que personas que no conocen a Cristo le conozcan. Esas 3 cosas. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Lucas 19:45. Entrando en, mira la palabra, Jesús, entrando ¿dónde? Léelo, entrando en el templo, ¿qué hizo? Comenzó a echar fuera. ¿A quiénes? A todos los que vendían y compraban en él. Entonces dice el versículo 46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho, ¿en qué la han convertido? Dice, cueva de ladrones. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, hermano. En Juan capítulo 2, vemos que Jesús botó gente del templo al inicio de su ministerio. Aquí vemos que está al final de su ministerio y vuelve a echar gente del templo. Entonces, básicamente, cuando alguien te pregunta, ¿cuántas veces Jesús echó gente del templo? 2 veces. Cuando empezó su ministerio, Juan capítulo 2, y cuando finalizaba su ministerio, Lucas capítulo 19 y Marcos capítulo 11, Mateo 21. Entonces, tú puedes ver que 2 veces echó gente Jesús del templo. Es decir, que cuando los botó por primera vez, se fue Jesús, volvieron a entrar, volvieron a hacer lo mismo. ¿Y qué era lo que hacían allí? Mire el versículo 45. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. En el templo vendían y compraban. En un momento te explico qué era lo que vendían, qué se compraba. Pero ¿qué les dijo? Mi casa es, hablaba del templo. ¿Qué es su casa? Mi casa es casa de... ¿Para qué debería servir el templo en el tiempo de Jesús? Era para orar. Este mes es el mes de la oración. Entonces este sábado a las 3 de la tarde las damas no pueden faltar, porque su casa es casa de oración. Usted puede orar en casa también, pero eso no es excusa, yo oro en mi casa, no oro en la iglesia, ¿no? No, hermano, usted puede venir es parte de la responsabilidad de la iglesia orar por otros creyentes, orar por las personas sin Cristo. Si tú nos visitas, ten por seguro que hay gente que está orando por ti, orando para que tú, no te cambies de religión, para que conozcas a Cristo. Es el lugar ideal para orar. Muchos lugares lo que están buscando para crecer es la actividad, la novedad, la chacota, el engreimiento, el consentimiento, y no están concentrados en orar y enseñar la palabra de Dios. Jesús dijo primero, mi casa, Él es Dios, porque el templo es de Dios. La orden del templo y construirlo la dio Dios desde el tiempo de Salomón, y dice, mi casa, está hablando del templo, y ¿qué dice? Mi casa es casa de oración. ¿Cómo se usaba el templo en los tiempos de Jesús? Para orar. Entonces, ¿qué es lo que no debe faltar en la iglesia? ¿Qué es lo que no puede faltar? Te digo una cosa, oración. Cuando nos reunimos en el edificio, en el local, en la casa, nos reunimos, siempre va a haber oración. Empezamos con oración, terminamos con oración. Y parte del trabajo, seminaristas, parte del trabajo del pastor es motivar, ayudar, animar, enseñar a los hermanos a orar. Cumples con tu responsabilidad, práctica pastoral, cuando ellos se reúnen en oración.
los jóvenes reuniendo en su reunión antes de la escuela dominical, las damas orando, los hermanos orando en sus casas, orando antes de comer. Todo eso, hermano, forma parte de la disciplina de la oración. Ir a trabajar, hermano, y estar en un espíritu de oración, orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5. Pero un lugar especial para orar, que no es el único, es el lugar donde nos reunimos. El templo, Jesús decía, mi casa es casa de oración. La gente debía orar. Pero ¿qué estaban haciendo los judíos en el tiempo de Jesús en el templo? Mira el texto. Vosotros la habéis hecho, ¿cueva de qué? ¿Qué hicieron de templo? Cueva de ladrones. Yo te explico lo que estaban haciendo los judíos. El templo el local era inmenso. El templo, lo primero, si tú entrabas al templo estaba cercado, y veías un patio inmenso. Y ese patio era el patio de los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. Era el lugar hasta donde podían llegar los gentiles. Para entrar más allá, había una advertencia, no podían acercarse los gentiles. Había una pared, una puerta, un letrero que decía, tú pasas por aquí y te apedreamos. No podían acercarse los gentiles más allá, solo los judíos podían acercarse. Había una pared de separación. Pero era lo primero, y ahí estaba todo el mercado. Quiero recordarte, en Jerusalén el templo era el centro de reunión. Querías comprar algo, ibas al templo. Querías vender algo, ibas al templo. Querías hablar, encontrarte con alguien, ibas al templo. Era el lugar de reunión. Entonces, lo que ocurre aquí era esto. Como venía gente de diferentes lugares al templo, era el lugar ideal para que los gentiles conozcan a Dios. Pero ¿sabes qué estaba pasando en el templo? Te explico. Cada judío tenía que ir por lo menos 3 veces al año a Jerusalén, a 3 fiestas en especial, una de ellas la Pascua. Y cuando ellos iban, ofrecían entonces sacrificios. Pero había, hermano, un tráfico increíble. Es decir, había, hermano, fraude dentro del templo. Lo que pasaba era lo siguiente. Cada judío tenía que ofrecer al año una ofrenda voluntaria de medio ciclo, es decir, una porción de dinero equivalente más o menos a 3 días de sueldo. Era una ofrenda exclusivamente para el templo. Pero venía un judío de repente y venía un judío desde el Ponto, otro venía desde Galacia, otro venía desde África, tenían monedas diferentes. Entonces en el templo decían, no te preocupes, acá hay cambistas. Y te lo cambiamos entonces al medio ciclo del templo. Pero el interés era exorbitante y aumentaban cada vez un poquito más. Venía otro judío y decía, yo quiero ofrecer un sacrificio para Dios. Entonces ahí estaba el fraude. Gente adentro que estaban trabajando para Anás, el sumo sacerdote, estaban coludidos para que, como una suerte de supervisores, digan, mira, esta ovejita que tú has traído tiene yaya, está medio cojita, está medio viejita, pero aquí está una ovejita buena, aprobada por el mismísimo sumo sacerdote, pero cuesta más. Dicen que una paloma costaba 15 veces más que su precio normal, saca la cuenta. Entonces era toda una trafa, todo un fraude, hermano, era todo un mercado, una fuente de ganancia sobre temas religiosos. Y por eso Cristo se opone, porque Cristo se opone al mercadeo de la religión. Por eso aquí en la iglesia, no te preocupes, no te voy a vender tierra entonces de Palestina, agua del río Jordán, no te voy a vender la rosa de Sharon ni nada de esas cosas, porque en realidad, para empezar, las ofrendas son voluntarias. Y número 2, en realidad la obediencia a Dios es lo que trae la bendición de Dios, no cosas externas. Entonces, debe quedar claro para cada uno de nosotros, no te voy a traer un pedazo de la astilla de la cruz de Jesucristo. No te vamos a vender esas cosas por una sencilla razón. Dios, Jesucristo, está en contra de esas cosas. Por eso no somos religiosos, aunque no lo crean. La religión acalla nuestra conciencia, pero no arregla nuestra relación con Dios. La religión entonces nos hace hacer prácticas externas, periódicas, determinados momentos, pero no ayuda en nuestra relación con Dios. Entonces, vemos que frente a todo esto, Jesús estaba muy enojado, y es a esas personas a quienes vota, y es esas mesas, las de los cambistas, no vayas a pensar que salieron los de la Avenida Ejército, estaban los cambistas, los que cambiaban las monedas de alrededor a el medio ciclo del templo,
y ganaban y lucraban, es a ellos, porque son un obstáculo para el evangelio, para el conocer a Dios. Imagínate viniendo gentiles al templo, quiero conocer a Dios, y veía animales, y veía palomas, y veía un mercado, vendo, compro, yo quiero acercarme a Dios, no me puedo acercar, y diría, ¿todo esto es Dios? Ya no quiero, y se darían la media vuelta. Sería un obstáculo para los gentiles que querrían acercarse a Dios. Entonces, por eso el malestar de Jesús. Quiero que sepas esto. Por este texto queda claro que Jesús no está de acuerdo con la venta de la religión. Que está claro por este versículo, por este texto, que se opone a gente que es un obstáculo para que otros se acerquen a Dios. Si con tu conducta tú estás espantando a otros del evangelio, te digo, Cristo no está de acuerdo. Entonces tú no estás bien. Si tu conducta hace que gente diga, por eso no soy cristiano, ya ves, así son, no, gracias, allí nomás. Si tú estás haciendo esto, quiero decirte, tú estás provocando esto, tú estás mal. Si tú dices esto, también estás mal, porque no es excusa. ¿Tú crees que en la presencia de Dios, cuando estés delante de Él, Señor, yo me iba a acercar a ti, pero vi a tus hijos Rolando y Juan Castelo, y dije, así son los cristianos, yo no quise acercarme, y por eso, pobrecito, que pase al cielo, Gabriel, Miguel, déjenlo pasar, que pase nomás, porque bueno, Juan Castelo, Rolando, ¿dónde está? Tú piensas que es así no es, tú vas a dar cuenta a Dios. ¿Tú crees que eso te va a librar de las consecuencias del juicio? Es una excusa para no arreglar tu relación con Dios, pero tú vas a dar cuenta a Dios de ti mismo. Así que sería mejor que hoy mismo te arrepientas y le busques. Pero hermano, aquí Jesús muestra su desacuerdo. Son un obstáculo ustedes. Ustedes están impidiendo que los gentiles se acerquen a mí, me conozcan. Y lo que Él hace, echó fuera a todos y dice, mi casa es casa de oración. Pero mira, ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones. Sabes que en las partes altas habían cuevas, lugares donde la gente que hurtaba se escondía. Y en esa cueva ocurría la popular repartija. Esto te toca a ti, le hemos quitado a fulano. Y repartían, eso es cueva de ladrones. Por si acaso, hay gente para quien su templo se ha convertido en su cueva. Toda la semana, de lunes a sábado, viven para el diablo. Pero luego van al templo, es su cueva, se refugian, golpeadita de pecho y salen a seguir robando, salen a seguir tomando, salen a seguir viviendo como les da su gusto. Tú no puedes convertir el templo en una cueva de ladrones, donde vas y te escondes el domingo por todas las travesuras del lunes a sábado. Eso no es la iglesia, eso no es el templo, te has equivocado de lugar. La iglesia es el lugar donde tú vienes a orar. Es donde tú vienes a escuchar de Dios, conocer más de Dios. Y donde gente que no le conoce tiene la oportunidad de conocerle. Ahorita llegamos a eso. Mira Isaías 56:7. Jesús corrige esto y usa la Biblia. Usa Isaías, usa Jeremías. Cuando dice, mi casa es casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. El que conocía el Antiguo Testamento diría Isaías, Jeremías, de inmediato citaría el texto. Hermano, porque es lo que debes hacer. Más tiempo que pasa, hermano, hermana, tal vez tú dices, presumes de que yo soy creyente hace mucho tiempo, pero no sabes los libros de la Biblia todavía. Presumes de, no, yo sé hace tiempo, yo he enseñado la Biblia, yo sé, pero todavía te cuesta, te digo, Mateo, y empiezas a buscarlo en Génesis. Ya, si tú nos visitas, no hay problema, pero ya tienes años, ya es hora que los encuentres, y es hora que digas, está en tal sitio, y eso muestra que estás avanzando en tu vida espiritual. Entonces, dice aquí, Isaías 56, tu Biblia, lee en tu Biblia, Isaías 56, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en, mira lo que dijo Dios del templo, mi casa de oración. Sus holocaustos, sacrificios serán aceptos. Casa de oración, mira esta parte, para todos los pueblos. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo? Casa de, ¿para quién? ¿Para quién? Para todos los pueblos debían venir al templo y conocer a Dios en el templo. Y debían ir a orar al templo, y todos los pueblos, vendrían los no judíos, los gentiles de todo el mundo, irían al templo y dicen, quiero conocer a Dios, y los judíos debían decir, aquí vas a saber de Dios. Pero ¿cómo lo iban a conocer si estaban cambiando, vendiendo animales, estafando, mintiendo, haciendo dinero con la religión? Entonces dice, estás haciendo mal. Mira Jeremías 7:11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre.
Aquí está hablando Jeremías entonces de personas en el templo, en el tiempo de Jeremías, que estaban ellos viviendo mal, ofreciendo a ídolos sacrificios y pensando, estamos bien. Cueva de ladrones. Te das cuenta que Jesús, para corregir algo, usó las Escrituras. Escucha esto, por favor. ¿Quieres corregir tu vida? Debes usar las Escrituras. No vas a enderezar tu vida sin las Escrituras. No puedes. No pueden estar las cosas bien mientras ignoras las Escrituras. Si quieres corregir algo realmente, el rumbo de tu matrimonio, el rumbo de tu vida, quieres de verdad empezar de nuevo, necesitas las Escrituras. Jesús las cita. Ahora mira Marcos 11, 15 al 17. Mismo evento, el de Lucas. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús otra vez, ¿dónde entró? ¿Dónde entró? ¿Dónde entró? Léelo. En el templo. ¿Qué hizo? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. No a cualquiera que vendía y compraba. Eran los que vendían y compraban, otra vez, los animales que estaban con sobreprecio, había especulación, había todo un mercado, todo un acuerdo entre Anás y esas personas para ellos especular y ganar mucho dinero. No sé si recuerdas que en Juan, la primera persona ante quien fue Cristo cuando fue apresado fue Anás. Anás le dijo, ¿tú qué estás haciendo? O sea, porque básicamente Jesús estaba condenando el mercadeo, al mercachifle de Anás. Lo estaba condenando por hacer de la religión lucro. Entonces dice que en Marcos 11, 15, dice que comenzó a echar fuera a los que vendían, compraban en el templo. Mira esta parte. Volcó las mesas de los cambistas, ya sabes qué son, y las sillas de los que vendían palomas, que a las palomas no las liberó, no perjudicó a nadie. En Juan 2, la primera vez que echó gente del templo, dice que se hizo un azote de cuerdas. Aquí no lo menciona. No dice que liberó a las palomas, lo cual hubiese obviamente provocado pérdida, pero dice que solamente volcó las sillas de los que vendían palomas. 16. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, mira esta parte, no está escrito, otra vez citando a Isaías, ¿qué dice? Mi casa, ¿será qué? ¿Será llamada qué? Casa de, mira esta parte, para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de, ¿para qué era el templo en los tiempos de Jesús? Era para orar. ¿Para qué era el templo en los tiempos bíblicos? Era para que la gente que no conocía a Dios venga y conozca a Dios, todas las naciones. ¿Tú recuerdas? Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sabes qué? ¿Para qué sirve nuestro templo? Si tú dices, venimos aquí, ¿a qué, Miguel? A orar. Oramos por ti. Oramos que conozcas a Dios. Oramos por los hermanos y sus pruebas y dificultades. Oramos por la salud de muchos hermanos, oramos por las pruebas familiares, económicas que enfrentan muchos. Es un lugar para orar. Hermanas, el día sábado a las 3, venga usted. Las damas les toca su oración. Es importante este tiempo. En realidad, mi casa será llamada casa de oración. Pero también ese lugar es para que vengan todas las naciones. Muchas de las personas que están aquí en la iglesia, un día llegaron como tú. Primera, segunda vez, miraron todo medio como sorprendidos, se sentaron, escucharon el mensaje, escucharon las alabanzas, entendieron, se arrepintieron, creyeron y fueron salvos y hoy están con nosotros. Así usamos este lugar, es para que gente conozca a Jesucristo. Es nuestro deseo que conozcas a Jesucristo como tu Salvador. Muchas personas invitan a otros y su único deseo es, quiero que conozcas a Jesucristo. Hermanos traen a sus familiares, a sus amigos. ¿Por qué? Era el lugar para que todas las naciones se acerquen. ¿Por qué Jesús se enoja con cambistas y vendedores? ¿Qué están haciendo? Son un obstáculo. Ustedes están impidiendo. Alguien quiere acercarse. ¿Y cómo se va a acercar en medio de tanto bullicio y mercadeo? Eso está mal. Hoy día tú dices, hay religiones, pastor, yo he visto que por televisión venden cosas, ofrecen cosas. Queremos orar, hay un canal muy famoso donde dicen, queremos orar por ti. ¿Quieres que ore por ti? Ya, mándame tu pedido. Pero aquí abajito hay una cuenta, anótala por favor y deposita mucho dinero, porque si mucha es tu fe, mucho es tu dinero, el que vas a poner. ¿Tienes poca fe? Das poco. Entonces, hermano, no hacemos eso. Y si hay gente que hace eso, yo te digo por este texto que Jesús no está de acuerdo.
Si estás enojado, no te enojes con Jesús o su iglesia. Enójate con esas personas a las que reprobó Jesús, condenó Jesús, rechazó. Entonces él dice, mi casa es casa de oración. Esto es una cueva de ladrones. Y luego dice, entonces es para todas las, casa de oración para todas las naciones. Entonces van dos cosas. El templo era para que oren, era para que la gente que no le conocía se acerque. ¿Y qué hizo Jesús de inmediato? Es muy interesante. Lucas 19:47. Adivina qué pasó después. ¿Qué dice el 47? Léelo. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñaba, léelo, cada día en el templo. Mira, Jesús debió haber sido muy valiente para ir contra el sistema y agarrar y botar mesas, botar sillas, y me quedo aquí y me pongo a enseñar. Los judíos no lo tocaron. ¿Por qué? Había tanta gente escuchándole que decían, lo tocamos, nos matan, vamos a esperar. Y esperaron ese fin de semana para arrestarlo por medio de Judas y crucificarlo después. Pero ¿cómo usó Jesús el templo? Léelo, y enseñaba cada día en, ¿dónde? En el templo. ¿Para qué es el templo? Es para que tú recibas la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, ¿sabes cómo usamos este local? Igual, para orar, para que los que no conocen a Dios le conozcan, y número 3, para la enseñanza de la palabra de Dios. Léelo. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas principales del pueblo procuraban matarle, no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, estaba atento, oyéndole. Mira Marcos 11:18. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de ¿qué? ¿Y qué es doctrina? ¿No es enseñanza? ¿Sabes? Escucha esto, hermano. Tú necesitas de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia estamos hablando de otros creyentes. Pero tú necesitas congregar. Y te digo por qué. Porque es el lugar donde tú vas a orar y te vamos a alentar a orar. No oras. No escuchas la enseñanza de la Biblia. No ves vidas cambiadas. Tu ánimo va a estar por los suelos, obviamente. Vas a estar pensando solo en lo terrenal. Si tú quieres recuperar terreno en tu vida espiritual, tú necesitas volver a congregar. Tú necesitas empezar a congregar y congregar fielmente. Es el regalo de Dios para ti, para que crezcas espiritualmente. La iglesia no te da la salvación, solo te enseñamos sobre la salvación. La salvación está en Jesucristo. ¿Cómo vas a tener apetito por las cosas de Dios si nunca estás cerca al alimento que te pone Dios delante? Cuando vas a un lugar donde venden dulces, a los dulceros presentes, te acercas y ahí en el mostrador ves tortas, pastelitos, dulces, y empiezas tú a querer romper el vidrio porque está como que te provoca, y sales y llegas a la casa, le dices, mamá, ¿puedes hacerme un dulce? Porque me ha antojado. Oh, cuidadito, pero sí me ha antojado. Empiezas a decir cosas como estas porque has sido expuesto a cosas que provocan apetito. Tú necesitas un apetito espiritual. Hay gente que le hablas de cosas de la Biblia, cosas de Dios, tonterías, no tengo tiempo, eso no es valioso. ¿Sabes por qué hablan así? Porque no están expuestos a alimento espiritual. La iglesia es el lugar que los hermanos intentamos en grupo, orando por ti y enseñándote la Biblia, animarte a que tú alimentes ese apetito espiritual y desees servir a Dios, amar a tu familia, cambiar, que tu estilo de vida sea transformado, que tú decidas obedecerle con todo tu ser. Ese es el lugar. Así se usaba el templo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dio al templo un mejor uso que el que le dieron los cambistas y los vendedores. ¿Qué hizo Jesús? Lucas 19:47, enseñaba en el templo. Marcos, la gente estaba admirada de su doctrina, su enseñanza. Para eso es el templo, para orar, para enseñar la palabra de Dios, para que los que no conocen se acerquen. Si tú dices, yo quiero hablar de Cristo, hermano, a alguien que necesita y no sé cómo hacerlo, invítale. Invítale para poder hablarle, invítale para poder enseñarle, animarle y ver que tiene en la iglesia a una nueva familia, a amigos sinceros. Si vamos al libro de Hechos, ya no está Jesús, todavía el templo está de pie. ¿Para qué lo usaban los discípulos? Te va a sorprender. Adivina para qué lo usaban. Para orar y para enseñar. Mira Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Qué hora era? ¿Cuál es la hora novena? Como el día empezaba a las 6 de la mañana, la hora novena era a las 3 de la tarde. Cada día en el templo se ofrecía un sacrificio a las 9 de la mañana y un sacrificio a las 3 de la tarde.
no me vas a creer. ¿A qué hora crucificaron a Jesucristo? A las 9 de la mañana. ¿A qué hora murió Cristo? A las 3 de la tarde. Todavía se hacían sacrificios, porque los judíos todavía no entendían lo que había hecho, el significado del sacrificio de Cristo. Pero adivina qué hacían Pedro y Juan. Son las 3. Juan, Pedro, sí, dime, nos toca orar. Y vamos a orar. Eran muy disciplinados. E iban a orar. ¿A dónde iban a orar? ¿A dónde iban a orar? Al templo. Entonces, ahora mira Hechos 5:42. Dice, y todos los días, mira Hechos 5:42, y todos los días, mi versículo favorito, hermano, Hechos 5:42, todos los días, pero no venimos todos los días, no te preocupes, pero dice, en el templo y por las casas, no cesaban de qué? De enseñar y predicar. ¿A quién? ¿Sabes a quién? ¿De quién enseñamos? De Jesucristo. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Lee el texto, es lo que hacía la iglesia, es lo que hacemos hoy. Pero ¿dónde lo enseñaban? ¿Dónde predicaban y enseñaban de Jesucristo? En 2 lugares. ¿Cuáles eran? En el templo. ¿Y dónde más? En las casas. Hermano, no es pecado si nos reunimos en tu casa a estudiar la Biblia. Amén. Tú dices, hermano, no necesito. Quizá por eso no está creciendo usted, porque usted necesita estar aprendiendo y hay más de un hermano aquí dispuesto a ayudarle con su crecimiento espiritual. Usted necesita el discipulado en las casas. Usted necesita venir a la iglesia, ya no al templo de Jerusalén, pero aquí tenemos un lugar donde nos reunimos para la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo se usaba el templo? Para la oración, para la enseñanza y para que los que no conocen a Dios vengan a conocer a Dios. ¿Está bien? Llenamos los espacios. Salta hasta el final, Miguel, por favor. Mira, por favor, cuál fue el uso que Jesús le dio al templo. Antes de ver los espacios, había gente que lo usó como cueva de ladrones. ¿Qué significa? De lunes a sábado hago mis fechorías, el domingo entonces golpeadita de pecho y de lunes a sábado otra vez a las mismas. No hagas del templo cueva de ladrones. Amén, hermano. No es el lugar donde nos refugiamos para poder exculpar las faltas de la semana que volveremos a repetir a partir del día de mañana por toda la semana. No es cueva de ladrones, no es eso el templo. ¿Para qué usó el templo? ¿Cuál fue el uso que le dio? Número 1, Jesús lo consideró un lugar para que se acerquen los que buscan a Dios. Primer espacio. Era un lugar para que se acerquen los que buscan a Dios. Por eso no somos obstáculo, hermano. Honestamente, en un momento vamos a recoger las ofrendas. Te voy a decir algo, ¿nos visitas? No tienes que dar. Porque no tienes que dar. Queremos que lleves a Cristo en tu corazón. Queremos que lleves un recuerdo, nuestra amistad. Queremos que lleves la palabra de Dios en tu mente. Eso queremos que lleves. No tienes que dejar algo. Por eso en la iglesia, hermano, no hay cuotas. Por eso en la iglesia no hay nada de todos tienen que poner esto. Nada de si tú compras esta Biblia, está ungida, la ha estudiado Fernando González, la ha traído desde Argentina. Hermano, no hay nada de estas cosas en la iglesia. Jesús está en contra de esas cosas. Tú puedes, si tú dices, hay tantas iglesias y estoy confundido, lea la Biblia para que usted sepa cuál está bien y cuál no. Si tú dices, todas las iglesias, hay tantas que estoy confundido, por eso no voy a ninguna. Claro, sí. Hay tantos doctores que por eso no voy a ninguno. Tú no dices eso. Tú dices, voy a averiguar cuál es el mejor. Entonces tú dices, hay tantas iglesias, voy a averiguar cuál enseña la Biblia. Léela entonces. Léela entonces. La iglesia es el lugar para que los que no le conocen, le conozcan, se acerquen. Número 2, Jesús lo consideró un lugar de oración a Dios. Y por eso oramos aquí. Puedes orar fuera, pero no hay nada como la oración en conjunto, hermano. No hay nada como la oración con otras personas. Escucha esto. Tienes problemas con desánimo. Te desanimas muy frecuentemente y haces cualquier cosa menos orar y estudiar la Biblia. Es momento que empieces por estas cosas. Si quieres un verdadero cambio, allí empieza. Te invito a llegar, te invito a orar con hermanas muy dedicadas, hermanas que te aman y desean tu crecimiento espiritual. Número 3, lo consideró un lugar de enseñanza. Mientras los judíos vendían, ¿qué hacía Jesús en el templo? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacían los discípulos? Hechos 5, enseñaban. Cada día, en el templo, por las casas. Y un día desapareció el templo, lo destruyeron los romanos el 70 después de Cristo. Siguieron enseñando en las casas, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Así se usaba el templo, no es para otra cosa. ¿Escuchaste? No es para fiestas en realidad religiosas, donde nunca se estudia la Biblia, donde nunca se habla de la Biblia. Te puedo mostrar otros textos. Comían cuando los discípulos se reunían, adivina qué, comían juntos, con alegría, con sencillez. Lo hicimos el domingo pasado, te lo perdiste, pero va a haber otro.
pero lo hacían dentro del templo porque había mucha comunión, mucho compañerismo. Por eso no es el templo, hermano, entonces un lugar para golpearnos el pecho. No, el templo no es un lugar para hacer una fiesta afuera donde emborrachamos a todos, damos de comer a todos, pero luego los emborrachamos y luego hacemos muchas cosas que la Biblia ni dice. No, no es para eso el templo, es para enseñar la palabra de Dios, es para orar. Y para ti que tú no le conoces, le conozcas. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Hermano, si estás contento de tener un lugar donde puedes orar y escuchar la palabra de Dios, es momento también de darle gracias. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar.